Hola, bienvenidos nuevamente. Esta vez, en el episodio número 7 de Paso a Pasito, te traemos 5 errores frecuentes al hacer cosmética artesanal. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñanos. Y quiero abrir haciendo un homenaje al trabajo artesanal con esta frase que me gusta mucho y que también la podemos ver en distintas facultades de medicina y en áreas de la ciencia y de la salud. Mentida lucem manibus artem, que quiere decir luz en la mente y arte en las manos. Y creo que refleja de una manera muy adecuada el hermoso trabajo que realizamos de manera artesanal, trabajando con nuestras manos, sobre todo cuando vamos a hablar de la cosmética. Y quiero comenzar diciéndote que todos estos puntos que vamos a ver realmente son áreas de mejora y de oportunidad. En DIY te ayudamos con ellas y también te vamos a dar algunas formas en que podemos mejorar estos aspectos. El punto número 1 del que vamos a hablar en esta lista de los 5 errores es no portar el equipo de protección personal adecuado. Es muy interesante que al momento de realizar las actividades dentro de la cosmética, por lo general, por emocionarnos y comenzar a trabajar rápido, podemos olvidar algo muy importante que es el equipo de protección personal. Es muy importante que este equipo va a tener dos funciones básicas. El primero es protegerte, proteger tus ojos, proteger tu piel, proteger áreas sensibles de cualquier tipo de lastimadura, efecto, polvo, químico, daño, etcétera, que puedan ocurrirte a ti, a tu persona. Vas a proteger tus ojos, por ejemplo, de proyecciones, de la sosa, de ácidos. También vas a proteger tu cabeza, tus ojos, el área de tu cara, tu rostro y tu piel de quemaduras, de temperaturas, etcétera. Y va a ser una forma de protegerte porque puede ser que estés trabajando en lugares donde esté muy caliente, trabajar con ácidos o bases que son muy fuertes y que pueden dañar tu integridad al ser corrosivos, al ser oxidantes, entre otros. Pero algo muy importante es que también va a proteger a tus formulaciones. También, además de esto, el equipo de protección personal va a hacer que tú no puedas introducir a tus formulaciones algún tipo de residuo, por ejemplo, la caspa, células muertas, suciedad, grasa, entre otros, para que no se contamine tu trabajo. Entonces, es una protección bidireccional. Es muy importante el portar el equipo de protección personal adecuado. ¿Cuál va a ser el equipo de protección personal adecuado que nos va a ayudar, el más básico que podemos utilizar? Pues bien, es el que te mostramos en la imagen. Estamos hablando de los goggles o de los lentes de seguridad, que estos van a proteger tu vista. Puede ser tan pequeño como solamente el área de los ojos, o puede ser una careta extendida, por ejemplo en el caso de la jabonería, que te ayude a protegerte tanto los ojos como hasta el cuello, sobre todo de proyecciones de ácidos o de bases. También es muy importante el cubrebocas. El cubrebocas va a impedir que las pequeñas gotitas de saliva lleguen al producto, pero también te va a dar una protección adecuada en el momento en que estés inhalando ciertas sustancias. Es muy importante que si tú vas a trabajar con tensoactivos sólidos, por ejemplo, cuando realizas shampoos sólidos, cambies este cubrebocas por algo mucho más protector. Estamos hablando de las mascarillas para gases químicos o las mascarillas para polvos químicos. Hay algunas que son sumamente económicas, no son equipos que salgan de nuestras posibilidades. Pueden comenzar desde los $20 en adelante y puedes tener un equipo con cartuchos bastante apropiados para poder trabajar y que no te dañen las vías respiratorias. Es muy importante que si bien a corto plazo esto se puede realizar de una manera sencilla, cuando ya estás expuesto de manera crónica a diferentes sustancias, estos pueden tener una mella en tu salud. El siguiente es la cofia como tal, este gorrito que ves en la parte de arriba, que puede ser de distintos materiales. Una de las finalidades principales de este tipo de protector para la cabeza es que tanto el cabello no caiga entre las preparaciones como las diferentes células muertas o residuos que podemos tener en la cabeza. Entonces es muy importante también traer nuestra cofia de protección, los lentes de protección, nuestro cubrebocas y en la parte del cuerpo, si no estamos portando un mandil, que es la parte que va a evitar las proyecciones a nuestra ropa, poder portar una bata de manga larga y poder portar nuestros guantes. Con eso, más un zapato que no permita que tengamos accidentes, que al momento de estar de un lado para otro o que caiga, por ejemplo, aceite en el piso y que nos podamos resbalar, es muy importante que tenga suela antiderrapante. Con esto
de manera muy básica es con lo que el artesano se puede cubrir. Y si tú tienes algún tipo de mejora en estos equipos, etcétera, puedes utilizarlo con confianza. Entonces, punto número 1, es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado a nuestro trabajo. Punto número 2, no calibrar los equipos o no considerarlo como algo importante. Y esto te lo digo porque muchas veces cuando comenzamos a trabajar simplemente llegamos y pesamos. No consideramos que nuestros pHímetros o potenciómetros requieren una calibración constante. No contamos con los calibradores para esto, que son aquellos buffers que nos permiten poder calibrar el equipo. También básicamente cuando usamos la balanza la estamos utilizando constantemente y es un equipo que al momento de cambiarlo de lugar, al momento de manipularlo, de utilizarlo, de pesar líquidos, sólidos, etcétera, puede llegar a descalibrarse. Entonces van a existir dos tipos de calibración básica: las calibraciones internas que nosotros realicemos al equipo, como nos dice el fabricante, y las calibraciones externas. No nos vamos a extender demasiado en este punto porque el mundo de la calibración es sumamente amplio y existen diferentes calibradores. Pero es muy importante que sí contemos con un plan de calibración. El plan de calibración, de manera muy sencilla, es aquel que tendrá por objetivo detectar posibles errores o mal funcionamiento de los equipos. El plan de calibración tiene que definir las calibraciones que son necesarias y detallar si son internas o externas. Hay equipos que, dependiendo del rigor que tenga el equipo, del costo, de la sensibilidad, exactitud, etcétera, va a hacer que requiera una calibración de diferentes tipos. Pero si estamos trabajando de manera artesanal en nuestro hogar, es muy importante que veamos cuáles son las calibraciones internas que podemos ir realizando y cada cuándo nos lo sugiere el fabricante. Vamos a ver que en algunas balanzas, equipos de medición y de precisión, vamos a tener que tener calibraciones casi diarias. En otros hay equipos que se autocalibran y se pueden realizar cada mes, cada semana, etc. Esto depende mucho del tipo de equipo, de lo que vamos a pesar y con qué frecuencia lo estamos utilizando. Entonces siempre consideren esto. Es una hojita muy sencilla, puede ser un formato que sea un plan de calibración para cada equipo que estés utilizando que ejerza la medición. Entonces sí es muy importante, por lo menos en el potenciómetro, en la balanza, que es algo crítico, que no pesemos adecuadamente. Imagínense que en lugar de pesar 0.5 gramos, en realidad estamos pesando 5 gramos. Entonces esto ya lo vimos dentro de nuestra serie paso a pasito, cuando estábamos hablando de algunos otros equipos, y también en esos videos te explicamos cómo realizar la calibración de algunos de los equipos más sencillos que podemos utilizar. Sin embargo, para efectos finales del proceso y del producto y de calidad, es muy importante contar con este plan de calibración. Punto número 3 es no cuidar la higiene de las superficies. Esto es crítico porque puede llevar a que nuestros productos se contaminen y esto ejercerá una mella importante en la calidad, porque muchas veces desinfectamos los envases, nuestras manos, etcétera, pero no vamos a la superficie de trabajo. No cuidamos adecuadamente que el ambiente donde estamos puede tener una gran cantidad de polvo, puede tener una gran cantidad de suciedad y no lo estamos considerando porque muchas veces trabajamos con superficies que pueden almacenar diferentes bacterias o microorganismos en las coyunturas, en las uniones que están entre los vitropisos, por ejemplo. Entonces es muy importante cuidar la higiene de las superficies. En cosmética nosotros podemos utilizar de todos estos que vemos en la lista el etanol del 70 al 80% aproximadamente como un desinfectante y también virucida muy importante. El tiempo de exposición que se recomienda en las superficies del etanol al 70-80% es de 30 segundos. Con esto se ha visto que hay una reducción importante dentro de los virus, sobre todo aquellos relacionados a COVID-19. Entonces considera siempre tener un spray con etanol al 70 u 80%. Deja el tiempo de exposición que es necesario. Muchas veces solamente lo ponemos y lo quitamos y esto no va a darnos un proceso adecuado. Entonces considera también no solamente el tipo de desinfectante, la concentración, sino también el tiempo de exposición para que esto sea realmente efectivo. El punto número 4 es no verificar nuestra materia prima. Y esto es muy importante porque la materia prima es lo básico, es con lo que trabajamos, lo que constituye nuestras formulaciones. Hablamos de nuestras ceras, nuestras mantecas, emolientes, fragancias, sensoactivos, agua. Entonces, no verificar la calidad de nuestra materia prima antes de empezar a trabajar es crítico.
¿Por qué? Porque muchas veces la materia prima ya está en un proceso de descomposición, se contaminó, se llenó de insectos, se oxidó, cambió sus especificaciones, de modo de que ya no es viable trabajar con ellos. Y comenzamos a trabajar y nos damos cuenta o simplemente no nos damos cuenta de esto. Entonces, importante es verificar la materia prima. ¿Qué tipos de riesgos existen dentro de las materias primas? Pues bien, vamos a ver algunas de estas características relacionadas con la calidad de materias primas. Y el primero es para la inocuidad. Por ejemplo, los peligros que podemos tener o introducir con una materia prima contaminada pueden ser peligros biológicos, peligros químicos, peligros físicos, alergenos o radiológicos, dependiendo del tipo de contaminación que pueda tener esta materia prima y el tipo de materia prima. También pueden introducirse riesgos de calidad, riesgos funcionales cuando sea el consumidor, incumplimiento de especificaciones, riesgos de legalidad, por ejemplo, algún peligro que tiene criterios legales, ejemplo, los monómeros residuales, pesticidas, microbiológicos, y también algo muy interesante que es el fraude de producto, que estos son los eventos de sustitución o adulteración de las materias primas. Esto es, el literal o el conocido nos dan gato por liebre, nos cambian la materia prima o nos damos cuenta de que esta materia prima no es la que estamos pidiendo, hubo un intercambio, etcétera. Esto pasó muchas veces con algunas alumnas que me decían que su alcohol cetílico no estaba funcionando adecuadamente y logramos identificar que realmente no les estaban vendiendo alcohol cetílico sino ácido esteárico. Entonces había un desconocimiento porque muchas veces son productos o son materias primas que adquirimos por primera vez. Entonces no conocemos la materia prima y es muy importante saber que esto nos puede pasar y estar pendientes de todos los riesgos que podemos introducir con la materia prima. Es importante, además de identificar el riesgo que puede tener esta materia prima, evaluar el riesgo. Por ejemplo, evaluar el riesgo, qué tan importante es o qué tan crítico es el riesgo de que al momento en que introduces una materia prima que tenga algún tipo de desviación de la calidad, pues pueda impactar realmente en tus procesos. El siguiente son las acciones que tú puedes realizar, y si bien todo esto tú lo puedes llevar a un proceso mucho más grande, en una empresa mucho más grande, el hacer estos pequeños pasos de manera reiterada como una calidad, un ejercicio de calidad dentro de un pequeño taller también es posible, identificando los riesgos, sabiendo qué tipo de materia prima tengo, pesando tu materia prima, etiquetándola de manera correcta, revisando periódicamente la caducidad de tu materia prima, sabiendo que tiene ciertos atributos y que no se desvíe. Por ejemplo, si yo espero que este aceite tenga un color amarillento y verde, por ejemplo, y si detecto que el color es amarillento, hubo un cambio organoléptico dentro de este tipo de aceite. Entonces, hay que, después de esto, de que lo evaluaste, hay que tener acciones. Entonces, desde separar, poner en cuarentena la materia prima, dejarla en observación, regresarla, eliminarla, utilizarla en otros subproductos o subprocesos. Son diferentes acciones que tú puedes tomar, pero algo muy importante es que tienes que tener un plan para esto, desde la evaluación de tu materia prima, para que identifique los riesgos y para que puedas hacer algo con esta materia prima. Recuerda que hay materias primas que una vez que ya se oxidaron, difícilmente se pueden utilizar para un nuevo proceso. Se tienen que usar en otros procesos distintos que no tengan el mismo impacto, por ejemplo, en la piel. Y finalmente, actualizarte constantemente de las nuevas materias primas, cambios de proveedores, etc. Todo esto va a impactar en la calidad de tu producto. Entonces es muy importante que cuando tú estés realizando todo esto, sepas que no solamente está guardado como un proceso para las grandes empresas, sino que de manera sencilla y con acciones muy sencillas, tú puedes realizarlo dentro de tu taller natural. El siguiente punto es no registrar tus pruebas. Existe un proceso muy importante que es cuando estamos trabajando dentro de la cosmética natural de manera artesanal, estamos realizando una pequeña práctica, un experimento, un trabajo. Y cuando estamos realizando esto es importante no olvidar registrar las pruebas. Puedes registrarlo de distintas maneras. Normalmente tenemos registros dentro de la computadora, registros que estamos llenando, pero también es importante realizar una pequeña bitácora en la que tú lleves tus anotaciones de cada proceso. ¿Qué me sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué dio diferente el producto? ¿Por qué no pesó lo mismo? Etcétera. Registrar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo me fue, cómo me quedó el proceso, qué diferencias hubo. Todo este tipo de ejercicios son muy satisfactorios, pero sobre todo nos ayudan a estandarizar nuestros procesos para que cada vez nuestros procesos, dentro de la maravillosa variedad de lo que es artesanal y que nunca realmente un producto puede ser
realmente igual a otro por la variabilidad agroquímica, fitoquímica, etcétera, pero sí llegar a un punto en el que podamos estandarizar los procesos lo más que podamos. Entonces, llénate de formatos donde vayas registrando cada una de tus producciones, regístralas de manera manual, regístralas de manera electrónica para que tú puedas realizar mejoras, porque recuerda que lo que no se registra o lo que no se mide no se mejora. Entonces, dentro de esto, ve, revisa qué tipo de registros puedes realizar. No es necesario que tengas un gran formato tipo empresarial, sino que comiences con cosas pequeñas que te den una luz sobre lo que estás realizando y qué mejoras hiciste. Guarda estos registros por lo menos por 2 años para que tú tengas validez en tu trabajo y puedas demostrar después con el tiempo y puedas mejorar. Entonces, importante entonces el punto número 5 de registrar tus pruebas dentro de cosmética artesanal. Muchas veces hemos dicho que lo artesanal siempre va a ser diferente, pero cuando ya lo estás haciendo con fines productivos, con fines de un negocio, es importante tender hacia la estandarización. Entonces, espero que estos puntos te hayan ayudado, que los consideres y que sean parte de tus procesos de mejora. No solamente te fijes en los errores, sino en estas áreas de oportunidad. Y bien, esto es todo por mi parte. Espero que estos 5 errores comunes que estamos cometiendo al momento de realizar cosmética artesanal sean un punto de inflexión y de mejora en tus procesos. También te recordamos que DIY Nature es un emprendimiento de capacitación online, donde tenemos diferentes ofertas de algunos talleres y también tenemos nuestros grupos de conocimiento compartido, que es el grupo de cosmética mágica. Nos encuentras así en Facebook. Te recordamos que también tenemos Instagram y nos encuentras como @DIYNaturemx. Estamos de estreno. Recuerden que tenemos el taller de cosmética para perros y gatos, donde vamos a aprender a hacer diferentes preparaciones relacionadas con la limpieza, acondicionamiento y sobre todo cómo poner bonitos a nuestras mascotas. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química del área cosmética. Nos vemos en la siguiente.